Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Porque la información no es un privilegio, es un derecho. Ay, segundo, y hablando del derecho a la información, me asalta una pregunta. ¿Alguna vez tú has pedido una información, has dado una información, has dado un testimonio y no te han creído o no te han hecho caso, no porque consideren que tú eres un mentiroso, sino porque tu procedencia, tu color de piel, quizá tu idioma, quizá tu religión, te ha minimizado para el grupo que te está escuchando, obviamente? Sí, yo eso he sentido que me descartaron más de una vez. Wow, terrible. Las personas que tenemos mi colorcito, asentadito, y que venimos de donde yo vengo, del Capotillo, Ujú. ¿qué más? Bueno, y que no hemos tenido acceso a, digamos, a un bienestar económico, Ajá. pues eso que tú dices son experiencias, yo diría que habituales. Sí, pues ¿qué te parece si ocupamos el tiempo de nuestro episodio de hoy para hablar de eso, que tiene nombre? Ah, porque ese fenómeno tiene nombre. Me Sí, parece excelente que hablemos de ese tema. ¿Por qué? Me parece excelente. Porque he oído decir que lo que no se habla, no se sabe, no se no conoce, existe. no existe. Entonces, a las personas, creo que esta conversación que tú estás planteando, Clarita, es muy importante. Demasiado para mí. Porque es que tiene muchas implicaciones. Yo no sé qué tanto abarcaremos en este ratico que estaremos hablando, pero de repente se me ocurre que eso tiene que ver con cambios sociales. Así Las es. revoluciones comienzan cuando la gente habló de alguna cosa, de algún Ajá. tema, que para esas personas era un tema sensible. Se relevó, se puso sobre la mesa el tema. Ajá, ajá. Y también es lo que le da pie a este programa. Ah, sí. Claro. Porque nosotros, ¿cómo que se llama nuestro programa? Lengua y Lengua cultura accesible. Vamos a decirlo juntos a la cuenta de tres. Una, dos y tres. Lengua y Lengua y cultura cultura accesibles. accesibles. Porque el concepto de accesibilidad, tanto para ti como para mí, es importante. Pero no basta con que la información, ¿cómo es que dice tu Si, parte si mi del lema eslogan, dice tu lema? que la información no es un privilegio, la información no es un privilegio, sino que es un derecho. Y Todo, de, siempre lo repetimos, es un derecho, no un privilegio para algunas personas. claro, es un derecho que tiene toda la población solo por haber nacido de vientre de mujer, Ya. solo por existir, por respirar. Pero resulta que no basta con que la información sea accesible. Se necesitan otros elementos. Hablemos de esos elementos. Ah, tú dijiste ahorita que ese fenómeno tiene nombre. Sí, ¿Y cuál es ese nombre? así es. Mira, vamos a filosofar el día de hoy, pero no se asusten porque la filosofía es parte imprescindible de la vida. De hecho, los filósofos, los mayores filósofos, los seres humanos que más filosofan en la vida, ¿tú sabes cuáles son, ¿Y segundo? cuál es eso? ¿No son aquellos griegos clásicos de allá? No, ellos se fijaron en los niños y niñas. Ah. Oh, o sea, que los mayores filósofos de la vida siempre fueron los niños y las niñas. ¿Por qué? ¿Será porque ellos tienen una curiosidad Exacto. natural, se interesan por un aspecto, lo miran y preguntan ¿por qué? Eso Se me es. ocurre. Eso se llama filosofar. Mm. Entonces vamos a filosofar en el sentido de que vamos a preguntarnos por qué pasan algunas cosas como esta, de que la información no siempre se ejerce como un derecho, porque se desconoce ese derecho, segundo Marte. ¿Mm? Bien, Entonces bien. hay una filósofa que se llama Miranda Fricker. Invitamos a todos ustedes a que googleen, busquen quién es Miranda Fricker. Y ella, tomando como base una grandísima cantidad de hechos como los que tú comenzaste a relatar, Mm. injustos, creó un término para ponerle nombre a eso que tú has vivido,
pero que fíjate, tú eres un hombre lector y tampoco sabías Ajá. cómo se llama. Ajá. Miranda Fricker lo llamó injusticia testimonial. Injusticia testimonial. Es decir, aquí, cuando dices que eso se llama injusticia testimonial, estás diciéndome que me estás hablando, te estás refiriendo al concepto de justicia. Sí, así Entonces, es. estás hablando de De injusticia. una violación a una justicia Mm, testimonial. mm, Cuando tú has dado un testimonio que no ha sido tomado en cuenta ujú. o has visto a un grupo que normalmente son los grupos vulnerabilizados, no vulnerables, porque no es una condición No, que se tenga como grupo, no, no. es que me vulneran a mí, si yo Sí, formo parte de uno de esos grupos, es que soy vulnerada. sí, ¿Has tenido tú la experiencia de ser vulnerado en sí, tu derecho sí. a dar un testimonio y que ese testimonio no se haya creído o has visto? Sí, 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 ya te decía ahorita, porque todo el mundo, por alguna razón, todo el mundo se da cuenta de lo que está pasando. Ujú. Y nosotros nos enteramos. Cuando yo he querido decir una cosa y sin decirme cállate, pero me lo están diciendo tal vez con alguna gesticulación, con lenguaje corporal. Ujú. Pero eso que tú mencionas también me hace recordar algo que me hace mucha gracia, Ajá. pero que realmente es triste. Las personas de mi edad se recordarán que cuando éramos niños, am, a veces queríamos decir alguna cosa y en el Ujú. ambiente familiar había una autoridad, papá Sí. o mamá decía, cállate muchacho. Y hay un refrán. Ya no se oye tanto, pero hay un refrán que cuando yo era niña lo escuchaba a diario. ¿Cómo era? Los muchachos hablan cuando las gallinas mean. Ujú. Wow, qué fuerte, ¿eh? Pero hoy Entonces, día eso no es así, gracias a Dios. a veces depende del grupo al que pertenezca, que ese es el punto. La Ah, injusticia testimonial no es individual. No es que se la cometen a Brian, un saludo para Brian, muchas gracias, nuestro querido Control Master. sí. No es que la cometen contra Segundo, no es que la cometen contra Claro, no, es contra un grupo que a ese grupo o grupos, que a que esos grupos son vulnerabilizados porque se les considera inferiores, se les Ah, consideran al menos sí, sí. por distintas razones. Estás hablando de que en las sociedades hay unos estratos Ajá, sociales, unas franjas que se consideran que están por debajo de otras, ¿verdad? ajá. Entonces, a las personas de estratos sociales inferiores, Ujú. ¿para qué vamos a hacerles caso? Exacto. Entonces, volviendo a los niños y niñas, cada vez menos es verdad. Sin embargo, nosotros vivimos un episodio, un hecho bochornoso. Ni siquiera quiero llamarlo accidente, porque amén de que lo fue, es que esa niña fue violentada. Ella sufrió, vivió una injusticia testimonial. Una niña de nacionalidad haitiana, Estéfora, Ah, ¿la sí. recuerdas? Sí, sí, sí. Desde, Tristemente recordamos una gran cantidad de dominicanos, recordamos ese episodio muy triste. ajá, entonces tú piensas, tenía 13 años, 12 o 13 Sí, algo años. así. Tú piensas que en 12 años atrás nunca habló acerca de lo que estaba pasando en su colegio, con sus No, compañeros, yo con los adultos a su lo alrededor. dudo, lo dudo, Entonces, lo dudo. sí, Es decir, ella no, habló y no fue escuchada. los hechos a menudo no son de un solo día. A Exacto. menudo los hechos son habituales, Ujú, hay una costumbre ujú. y un día, como la ilustración aquella de que cuál es el golpe que rompe una roca, la suma de todos los golpes, el último golpe o la suma de todos ellos. Ujú, exacto. Entonces ahí hay una justicia y una injusticia testimonial evidente. Sí. Hablo, denuncio, me expreso, explico, pero no No se me me hacen, toma en no me cuenta. hacen caso. A mi testimonio, porque de ahí viene el término injusticia testimonial, a mi testimonio no se le hace caso, no se me toma en cuenta. Mm. Y yo recuerdo cuando la pandemia, tú también lo recuerdas, todos lo recordamos, a las personas sordas, ¿qué les pasaba? Oh, tremenda experiencia.
resulta que en la pandemia había que usar el bozal o La la mascarilla. mascarilla, el cubrebocas. Y entonces resulta que una gran cantidad de personas sordas pueden saber lo que estamos diciendo porque nos ven los labios. Ujú. Y entonces si los labios están tapados, Y complementan con las señas. En ese momento, si también. iban al médico, no tenían el intérprete y Mm, tenían que auxiliarse exclusivamente de la lectura de labios. Pero ajá. vamos a suponer que este programa que está siendo visto a través de un intérprete para las personas que lo necesitan, como quiera, se complementa entre la lectura de labios, entre la interpretación y entre Sí, el el subtítulo. subtitulado, ¿verdad que sí? Ujú. Pero entonces tú estás planteando el caso de tal vez algunas personas sordas. No tal vez, conocemos. Claro, claro. Conocemos de una señora que necesitó los servicios médicos, Ujú. pero todo el mundo tenía que tener la boca cubierta, ella también, y por más que ella intentaba decir, la comunicación ahí fue imposible. Claro, y tú piensas que en tantos sordos que hay en el mundo entero no hubo testimonios de que era necesario que la comunicación fuera directa, que fuera, perdón, sin esa interferencia. No hubo esos testimonios. Creo que alrededor del mundo a eso le pasó a mucha gente. Claro. ¿Y por qué no se habrá tomado en cuenta? Porque no lo Oh, tomaron en cuenta. Nosotros tenemos un gran amigo, Tommy Guzmán, un saludo para Tommy y toda su hermosísima familia, que estuvo con nosotros, estuvieron con nosotros, Tommy y Zaira. sí, No lo contaron en ese episodio, pero nosotros que lo conocemos sabemos que lo vivió, sí. que lo internaron porque tenía, aparte de COVID, otros procesos clínicos, pero que no se le hizo caso. Pero no se le hizo caso, ¿por qué? Parece que entonces en la Aunque él mente, decía sí. los síntomas que sentía, Mm. los médicos no hicieron caso. Los médicos prefirieron preguntarle a un intérprete, digamos, o O a sea, un niño o a un chiquito. oyente, ajá, alguien que fuera oyente. Dime lo que él siente, dímelo Vamos a tú. suponer las familias sordas que nos ven, papá, mamá sordo, y que tienen un niño chiquito, oyente. Mm, Entonces, si van a la justicia o van al médico, ¿a quién tú crees que el juez, la jueza, la doctora va a hacerle caso, a mm. escuchar su testimonio? ¿A quién? Búsqueme a alguien que sepa hablar, que pueda hablar conmigo. A lo mejor se fue con un niño de 6 años y a Mm, ese le hacen caso, pero a la mm. persona sorda no. A las personas adultas solo. Creo que hay una película que se hizo así con ese tema, donde se abordó ese tema Ujú, de que una madre, una hija de padres sordos, ujú. cuando iban al médico, precisamente, ella tenía un problema vaginal ahí, y entonces la niña tenía que decirle, la Exacto. jovencita, Eso es mi mamá tiene injusticia. tal cosa. Eso es injusticia testimonial. Y tú me estabas comentando fuera de cámara una dama colombiana que expresaba un testimonio desgarrador. Uy, ¿Cómo uy, era eso? uy, 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 ay, 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 qué cosa triste. No, no, Fue no, no. violentada sexualmente Y 2 veces. 2 veces. Entonces ella va, cuando está diciendo su testimonio en presencia de las autoridades que se supone que deben asistirla, ayudarla, dice ella, le hacían a ella preguntas absurdas en ese contexto. Ve Que acá, entonces te quitaron la pantaleta, pero y tal cosa, y tú no intentaste. que también esas mismas preguntas la violentaban, porque el punto aquí es que no creían en lo que ella estaba diciendo. Porque ¿qué vamos a creerle? ¿Por qué vamos nosotros a creerle al testimonio de una mujer Exacto, que fue violada? exacto. ¿Quién sabe si fue ella que se ofreció? Por ahí es que voy. ¿Tú te acuerdas del caso, otro caso triste, horrendo, que pasó en Higüey, que un profesor la violó Oh. y salió en todas las redes que muchos comentarios eran, pero que porque ella se viste así, Ajá. que el problema está en que, ¿y cómo que una niña se anda vistiendo así? Es que ella se anda ofreciendo. Pero ven acá, pero vamos a ver, ¿quién es la víctima aquí? Parece que es el profesor, que ella se le ofreció. Sí. Entonces, estamos hablando de injusticia testimonial. Me parece que eso conecta con otro concepto de injusticia
A ver, que lo que pasa es que ustedes los científicos tienen tantos nombres interesantes. Hermenéutica, pero tú eres más filósofo que yo, vamos a hablar serio aquí ante la gente, tú eres más filósofo que yo. Justicia, injusticia, hermenéutica, pero tú sabes más de hermenéutica que yo. Ah, bueno. Claro, porque tú no vives hablando de hermenéutica cada rato, de la Biblia La y la iglesia. interpretación de la Biblia. Claro, Bueno, es eso. el asunto es que, retomándolo como empezábamos esta conversación, porque es importante que las personas que nos están viendo, escuchando, que no, a veces cuando estamos conceptualizando, fácilmente nos perdemos el hilo. Ujú. Estamos hablando de injusticia, Ajá. porque partimos del concepto de injusticia cuando hay una violación de la justicia, ¿verdad? Ajá. Y también quiero mencionar que hay dos tipos de justicia que pudiéramos, ¿verdad? Solamente mencionar una justicia que es eh, retributiva Ujú. y otra que es justicia distributiva, Ujú. ¿verdad? Distribuir justicia implica la idea de dar a cada quien lo que merece, lo que Ujú. necesita. Ujú. Justicia distributiva. Pero entonces la justicia retributiva es, mire, juzgar a cada quien según lo que ha cometido. Ujú. Entonces, por eso hablamos de injusticia Exacto. en estos casos que hemos estado comentando. Ujú. Muy tristes. La persona que mencionabas al inicio de esta conversación decía en su video que es mejor partir que hablemos de injusticia, no de justicia, sino de injusticia, porque son los problemas que nos atañen a nosotros. Claro, y del testimonio, que precisamente por eso creo Miranda Fricker, se llama la filósofa, creó el concepto de injusticia testimonial para poner sobre la mesa que los testimonios de todos los grupos humanos deben ser tomados en cuenta. Por igual, ¡Qué ojo! Con que los testimonios de las personas sordas, las personas ciegas, las sí, personas negras, las sí, personas, qué sé yo, sí. de cualquier colectivo. Todo lo que sean personas, Exacto, sus testimonios deben ser vulnerabilizado. escuchados. Ujú. Sí. Sí, pero si ese colectivo es vulnerabilizado, entonces no se le hace caso. No, ¿y para qué? Ujú. Exactamente. Ah, Pero el concepto de injusticia hermenéutica tiene que ver con interpretación. sí. Ese es conceptualmente un poquito más complejo, pero vamos a ponerlo fácil. Mire, cuando la gente sufre una injusticia, pero ni siquiera sabe que la sufre, no Ay. tiene elementos conceptuales y o lingüísticos para decirlo. No sabe cómo expresar aquello de que está siendo víctima. Ajá. No sabe cómo expresarlo, no sabe cómo decirlo. Me está pasando esto porque no tiene con qué. No tiene un nombre para eso. Ya. No tiene un concepto para eso. Yo creo que eso se te hace muy conocido a ti, muy familiar. Bueno. Es que tristemente los ejemplos que hemos estado poniendo en esta conversación, todos son desgarradores. Ujú. Ahora estoy pensando en una jovencita que fue, bueno, que nunca supo qué fue lo que pasó nunca se supo qué fue lo que pasó con esa muchacha. Ajá. Pero que cuando era niñita, Sí, era una niña ahora lo muy, 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 recuerdo. muy viva, muy inteligente, muy despierta, una niña sorda. Ahora lo Pero recuerdo. finalmente, No podía, la llevamos, yo me acuerdo, Sí. la llevamos a un personal, ¿cómo se dice? A un médico, a una doctora psiquiatra. Le llevamos a una intérprete y le llevamos a una persona sorda y ella nunca pudo decir qué tenía, qué sentía, qué le dolía, porque no tenía con qué. terrible, terrible. Eso se llama injusticia hermenéutica. Y es una injusticia porque quienes estamos, yo ahí me voy a incluir, quienes educamos, se supone que deberíamos dotar a los estudiantes con qué, con qué opinar, con qué defenderse, con qué expresarse, con qué pedir justicia. Sí, sí. Y siempre Wow. lo hacemos bien. Wow. Me pregunto yo ahora, no sé. Tremenda pregunta. Y también, personas sordas, ¿es posible que haya personas sordas adultas ya que nunca aprendieron a exigir un derecho, a plantear, mire, yo tengo esta necesidad? Por dos razones. Ni sabía que tenían el derecho. Y yo creo que no sordos, muchísimos colectivos que no exigen derechos porque no saben que los tienen. Salud.
Ahora hay un colectivo, ahora no, hace rato ya hay un colectivo, Gregorio Moya y una cantidad de compañeros y Sí, compañeras luchando, pero hasta más no poder, sí. para que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, sepamos los derechos que tenemos. ¿Tú crees que todos sabemos los derechos que tenemos Pero, sobre salud, sobre educación, sobre... pero lo curioso de eso es que un día escuché que se supone, o sea, se sobreentiende que cada ciudadano conoce sus derechos, porque se son publicados los, qué sé yo, los decretos y las resoluciones son publicadas en una cosa que se llama Gaceta Oficial y que se presupone que todo el mundo conoce sus derechos. Pero Y, es verdad eso. y todo, vamos a suponer que sí, vamos a suponer que hay campañas radiales, televisivas, que en la escuela se enseñan, vamos a suponer que vamos a vivir en el país de los sueños. Todo el mundo tiene los recursos cognitivos y lingüísticos para entender esas campañas, segundo, suponiendo que hubiera, ¿eh? Bueno, parece que es evidente que no. Y entonces, Y por eso es que se llama injusticia, porque es ah, que no es individual, es que no depende de esa chica, mm, depende de que es, ¿cómo se llama eso? Es sistémico, mm, depende de que el aparato, los aparatos, el sí, aparato ideológico, el aparato educativo, el aparato judicial, o sea, la superestructura, sí. no siempre está pensada para que lo que se hace llegue a todo el mundo como tiene que llegar, porque hay que vamos, porque para qué que existe lengua y cultura accesibles. ¿Por Mm, qué? sí, por Porque eso. lo que se dice en televisión, en la radio, en todas partes, hay un grupo de gente que no se está enterando de que eso existe. No se entera. Entonces eso es una injusticia. Ya, ya. Bueno, yo me siento, a mí me gusta ser optimista Ujú, y yo me siento, me voy a atrever a decirlo, ujú, me siento muy bien porque sé que todos los días hay dominicanas y dominicanos que trabajan en diferentes ministerios del Estado ujú. y que ellos van con la intención a su trabajo de transformar esas realidades feas que hemos Sí, estado comentando nosotros. sí, sí. Entonces, probablemente sí, va a haber un cambio un día, la gente va a haber una diferencia importante en esta sociedad. Yo digo que sí, porque tú lo dijiste al principio de este episodio. Lo que no se dice no existe. Y Ah, lo estamos diciendo. lo Ah, pues, estamos, entonces, está existiendo. lo estamos diciendo. Está existiendo. Qué bueno, qué bueno. Si lo Mira, estamos diciendo y muchísima gente se está enterando, mm, mm. ¿qué sigue? Bueno, lo estamos diciendo. Hay personas que se están enterando. Creo que en tu correo electrónico tienes una frase que aprecio mucho desde hace muchos años. Ujú. Que Que, no es mía, es de que- José Martí. nunca la cambiaste. Dice, la mejor manera de decir Es es hacer. hacer. Ujú. Es del apóstol Martí. Ah, Martí, el gran Martí. Quiere decir que pasamos de las palabras, del pensamiento, las A las palabras, a palabras, los a los hechos. hechos. Exacto. Ujú. Hacer. Entonces, toda esa gente que está allá afuera transformando el mundo, hay que dar un pasito más. Eso que se hace, que se dice, tiene que ser accesible, porque si no, ¿cómo? Es Y verdad, si no, ¿cómo? es verdad. Número uno. Número dos, hay que darle voz al que hoy no tiene voz. Mm, Vamos a comenzar a pensar cuáles son esos grupos vulnerabilizados que no tienen voz. Eso es una tareita ya. en todos los estamentos sociales. Mm, Entonces, ese grupo, ese colectivo, recuerden que estos conceptos no operan en la individualidad, no, ah, no se dan, sino en la colectividad. sí. Esos colectivos tienen que incorporarse. Se va a hacer algo, inviten, vamos a hablar de discapacidad. Tú y yo no podemos hacer eso, tenemos que traer a una persona con discapacidad, como lo hacemos, de hecho, Sí, de hecho, sí. como lo hacemos. Se va a hablar de testimonios sobre personas sordas. Personas sordas tienen que participar en eso. Claro. Y ahorita mencionaste algo de cuando hablaste de los colectivos, trajo a mi memoria aquella vieja frase, ¿verdad? Sentencia que dice que una golondrina no hace temporal. Siempre hablamos de colectivos, porque Ujú. los colectivos son los que logran las transformaciones. Así es.
Entonces, amigos, amigas, queridas, vamos a transformar el mundo y cada uno de ustedes tiene mucho, un saco de arena para aportar. Comenzar a pensar a quienes estamos dejando afuera, a quienes no estamos escuchando. Son niños, son ancianos, Mm, ujú. son personas de la tercera edad, son personas haitianas. O sea, podemos revisarnos Ajá. nuestros hábitos Ujú. comunicativos. Hay personas que nos hablan, pero es probable que en un día, en una jornada, yo prefiero que me hable fulano, fulana, pero no fulanito y menganito. Esos no. Es más que me hable, creo en lo que estoy haciendo. Estoy haciéndole caso a ese testimonio, lo valoro, lo valido. Mm, Por ahí es que va la ya, cosa. Número uno. Y número dos, hacer accesible la información. ya. Bueno. El asunto es que, Clara, yo creía que íbamos a hablar, abordar otro aspecto de este asunto. Hemos hablado de justicia, injusticia testimonial Ujú. e injusticia Hermenéutica. hermenéutica, pero no de injusticia No, epistémica. y ¿Por qué? faltan más, falta ontológica. Eso no viene ahora porque Ah, eso es demasiado. Yo creo que debemos dejar aquí el ah. comentario segundo que tú crees. Oh, porque el tiempo se nos acorta, ¿verdad? Pero nunca podemos dejar cerrar una conversación sin darle las gracias Ujú. a nuestros queridos amigos del equipo de Access Team RD, que son los que hacen precisamente accesible este contenido. Así mismo es. Si tienes el número ahí a la mano. No, tú sabes que últimamente borro los números. ¿Qué será lo que está pasando Sí, pero conmigo? no te voy a juzgar porque no quiero ser injusta. Prefiero no juzgar, Sí, pero lo ponemos aquí sí, claro. Sí. en el, ¿cómo se llama Aquí, esto? aquí debajo. Exactamente, y también en la cajita de descripciones. Sí. Pues muchísimas gracias, Accestin. Vamos a aprovechar que siempre mencionábamos a Jonathan Javier para darle un grandísimo saludo a Jonathan Javier, pero también a Harold de la Rosa, Sí, Harold de la Rosa nos ha estado acompañando. Sí, pero desde hace mucho rato. Muchísimas sí. gracias, Harold, haces un excelente trabajo. Y también a Brian González. Por supuesto, porque Brian González es quien hace posible esta transmisión, ¿verdad? La grabación y edición, producción y postproducción de este contenido. Tú sabes que a mí me encanta agarrarte fuera de base. ¿Cómo era que decía Duarte? ¿Cómo viene la frase? Sed justos lo primero. Sed justos, lo primero, si queréis ser felices. Así. Hoy día hay mucha gente que está buscando la felicidad. Bueno, de hecho, todo el tiempo el ser humano ha buscado la felicidad, pero últimamente yo veo como una exacerbación ¿verdad? En las redes sociales. Ujú. Todo el mundo hablando de felicidad y queremos ser felices. ¿Cómo lograr la felicidad? Entonces se recurre a lo que dicen los grandes pensadores del pasado. Mire, Ajá. la felicidad no es eso, la felicidad no es eso, la felicidad no es eso. Ujú. Pero Entonces, Duarte decía eso. ajá, entonces dice Duarte a la 1, a las 2 y a las 3, sed Sed justos justos, lo lo primero, primero si si queréis queréis ser ser felices. felices. Así apagaréis la tea de la discordia. Hasta la próxima. Correcto.